Cada lugar donde hay un derrumbe o edificios abandonados se convierten en basureros improvisados. Vamos a entrevistar a uno de ellos que pidió mantenerse anónimo para escuchar su punto de vista sobre los precios elevados. Y entonces tú la sacas cuenta, tienes que vender a ese precio a 150, a 160 más o menos, para poder sacar, aunque sea 50 o 60 pesos, aunque sea de ganancia. Bueno, ¿y qué les parece si dan un paseo conmigo en las guaguas? Entonces es imposible para una persona común sentarse en un lugar como este para compartir o tomar algo. Las personas lo conocen también como merolico o como revendedores. Saludos mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal y si es la primera vez que estás por acá, inmediatamente me presento. Yo soy Mandy Palma y desde ya te estoy dando la bienvenida. En el video de hoy vamos a estar viendo cómo están las calles de La Habana, cómo están la gente, cómo están los precios, qué está sucediendo, cómo está la vida aquí en La Habana, Cuba. Así que si te interesa ver este video, quédate viendo hasta el final. Bien mi gente, algo que vamos a estar viendo en varios lugares de La Habana es personas que traen como una sabanita o traen una tela, la ponen en el piso y traen algunos productos y algunas cosas que pueden vender que son de la casa, que no usan. Hay cosas que sirven que otras personas la pueden usar y así las personas pueden obtenerla. Esto lo hacen para ver si pueden ganar algún dinerito más y todas esas cosas para ir paliando la situación económica que se está viviendo ahora mismo aquí en Cuba. Lo que estamos viendo aquí es un problema que lleva afectando nuestra bella ciudad hace muchos años y es un hedor que se extiende, caballero, en las calles. Por ejemplo, aquí en Centro Habana las esquinas se convierten en basureros improvisados, llenando el ambiente de un olor que vaya, se impregna en la ropa y en la piel y es realmente algo bastante fuerte. Cada lugar donde hay un derrumbe o edificios abandonados se convierten en basureros improvisados y aunque es un mal que esto afecta a varios países en el mundo, no debe seguir siendo una costumbre aquí en la ciudad y hay que buscarle una solución. Y bueno amigos y amigas, otra cosa que forma parte del escenario habitual de los barrios cubanos, de las calles en Cuba, son los carretilleros o vendedores ambulantes de productos agrícolas. Algunos dicen que son como que el último eslabón de la cadena de intermediarios desde que un producto sale del campo y llega a la mesa de los cubanos. Muchos dicen también que son los que resuelven cuando no aparecen las cosas en otros lugares. Pero también dicen que los precios en que ofertan los productos hacen a más de una persona quejarse por lo caro en que se vende. El tope de precios, las confiscaciones de mercancías y equipos son algunas de las medidas a que son objeto a menudo los carretilleros. A muchos incluso se les prohíbe permanecer en determinadas áreas urbanas. Vamos a entrevistar a uno de ellos que pidió mantenerse anónimo para escuchar su punto de vista sobre los precios elevados. Bueno, mi socio, vamos a hacer una pregunta porque he estado viendo los precios acá que hay de productos de agromercado y bueno, se ve que están subiendo, se puede decir que sube semanalmente, vaya, que los precios van subiendo cada día. Entonces a veces mis seguidores me preguntan que cuál es el motivo por el cual están subiendo así los precios. Bueno, yo creo que los motivos que están subiendo los precios es porque el guajiro debe estar pagando el fumigo caro o algo, porque yo sé que yo compro la mercancía mía, la compro en los mercados donde cuáles los guajiros llevan sus mercancías y ahí nosotros la cogemos al precio que ellas la venden, ¿ves? No es que nosotros ponemos el precio que... O sea, ustedes no ganan como tal mucho. Por ejemplo, si el tomate vale la libra 25, un ejemplo, que no es el caso, ¿no? Pero por ejemplo, tú la coges a 20, te ganas 5, te ganas 10, 8, 7. Eso mismo, así mismo. Nosotros, por ejemplo, invertimos en una caja que está costando 5.000 o 6.000 pesos una caja de tomate, que traen 40, 45 libras, cuando menos traen 40. Y entonces tú la sacas cuenta, tienes que vender a ese precio a 150, a 160 más o menos, para poder sacar, aunque sea 50 o 60 pesos, aunque sea de ganancia. Bueno, mi gente, nada, seguimos aquí caminando por las calles de La Habana y viendo cómo está la vida aquí en el día a día del cubano. Vamos. Bueno, ¿y qué les parece si dan un paseo conmigo en las guaguas? Que así es como le decimos nosotros los cubanos al bus. Quiero que disfruten de las calles cubanas, que vean a las personas, que vean sus edificaciones, cómo es el tráfico aquí en La Habana, Cuba. En esta popular calle por la cual estamos transitando vamos a encontrar algunas edificaciones importantes como por ejemplo el Hospital Hermanos Almejeiras con un reconocimiento aquí en Cuba y también en otras partes del mundo. Los baches que están experimentando ahora, que me salta la cámara aunque no tengo estabilizador, es normal aquí en Cuba que haya baches en las calles. Esto es el Parque Maceo aquí a nuestra derecha.
Y están viendo la guagua, señores, la guagua que aunque no lo crean está vacía. Vamos bien, se puede decir que vamos VIP acá, porque el transporte aquí en Cuba, sí, cuando es horario pico y bueno, en todas partes del día está bastante lleno. Bien, ahora les voy a dejar estas imágenes para que sigan disfrutando del paisaje urbano aquí en La Habana, Cuba. Y quiero que vayan viendo cómo van cambiando las fachadas de los lugares, de los negocios, según nos vamos acercando a la zona del Vedado. Bien, estamos comenzando nuestro recorrido por el Vedado, que es uno de los lugares más lindos. Tiene hoteles, las calles se ven un poco más limpias, hay cines, hay restaurantes, bares, cafeterías. Entonces vamos a estar viendo esas cosas. Por ejemplo, esta cafetería que tenemos acá, como pueden ver, tienen varias confituras, dulces, chocolates para los niños, pero también los precios están un poco elevados y a veces se les hace difícil a los padres poder comprarle algo a sus hijos. Este restaurante que está acá, que puede ser cooperativa o estatal, pero la cuestión es que aunque está puesto el juego de fútbol, no hay nadie sentado. Y eso pasa por lo siguiente, por estos precios que están muy elevados, que exceden hasta el salario medio del cubano, lo que gana mensualmente. Entonces es imposible para una persona común sentarse en un lugar como este para compartir o tomar algo. Esta pizza me costó 120 pesos y la calidad realmente estaba pésima. Estos que están viendo acá son los emprendimientos, los negocios particulares donde muchos cubanos y cubanas sacan una patente para vender útiles del hogar, para vender cosas también de la escuela como lápices, bolígrafos, plumas, cosas que hacen falta para la casa, juguetes que muchos de ellos son construidos por artesanos, por personas que se dedican a construir este tipo de juguetes, y todas estas cosas se venden en estas mesitas o en catres. Las personas lo conocen también como merolico o como revendedores. ¿Por qué le dicen revendedores? Porque compran los productos, compran la mercancía a un precio determinado, y por supuesto para poder ganar algo ellos tienen que subir el precio un poco más. Por eso dicen que hacen como una reventa. Ves que realmente no existen lugares, o sea, no existen almacenes o tiendas minoristas donde el cubano pueda comprar estas mercancías para poder venderlo luego, digamos que a un precio estable o asequible para los cubanos. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, pero lo más importante, que les haya entretenido y que les haya informado para que vean cómo está más o menos la vida aquí en Cuba en la actualidad, en estos momentos. Así que si les gustó el video, ya saben lo que tienen que hacer. Dale me gusta, suscríbete ahí abajo en ese botón rojo, activa la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo video. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote, mi gente. Se les quiere un mundo y chao.